Aprendiendo con la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa amigo Aprendiendo con la verdad. Un programa sin ataduras, por un periodismo sin ataduras le decimos nosotros acá. Un programa que llega al área urbana y área rural. El área urbana a través de la televisión y el área rural a través de Estéreo Gerardo. Gracias a todos por su sintonía y su atención. Gracias por los buenos comentarios que han habido de los últimos programas. Y hoy quiero compartirles, tenemos de invitado especial al diputado Amílcar Pop, abogado y notario, destacado dentro de la defensa de los pueblos indígenas. Amílcar, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, siempre es un gusto poder estar acá en este espacio. Sí, gracias por darnos parte de tu ocupado tiempo, pues abusando que vienes a ver a la familia y tuvimos que desprenderte un par de horas ahí para poder tener este diálogo. Amílcar, yo he estado muy preocupado con la situación política del país. Veo, visualizo, al igual que lo que he estado anunciando desde hace unos 2 años, anuncié que posiblemente podría darse un conflicto social, podría haber un golpe de Estado, y creo que de alguna manera, de una forma solapada, se van dando estos procesos que provocan una desestabilización. Después de los acuerdos de paz no logramos que exista voluntad política de los del poder. ¿Qué es lo que nos está pasando, Amílcar? ¿Es una alucinación mía en particular? No, yo creo que no, en definitiva estamos viviendo realmente una crisis institucional muy fuerte. Que hay una ingobernabilidad. Yo creo que hay que resaltar 2 cosas importantes, Roberto, ya que lo mencionas. Primero, si vemos, todo el mundo lo dice teóricamente, si vemos por un lado las causas del conflicto armado y después en un periodo de posguerra, ¿qué hay? Estamos en igualdad de condiciones. Lo mismo. No, o sea, la razón del levantamiento. No se solucionó nada. Entonces, parte de la población, no digo toda la población ni la mitad de la población, no sé, parte de la población declaró la guerra al Estado por determinadas razones. Y 200.000 muertos, el saldo oficial que puede ser mucho más. Hay cálculos de 250.000 muertos, más de 70.000 desaparecidos. Los cálculos oficiales marcan 50.000 desaparecidos. Los huérfanos, los desplazados internos, más de 1 millón de desplazados internos, 500.000 refugiados en México, la CPR, etc. Todo ese saldo bajo una justificación, Roberto: la transformación del Estado y la resolución de problemas sociales históricos. Tierra, reforma fiscal, que no se ha logrado, la transformación del sistema vinculado a la respuesta a una sociedad multicultural y, por supuesto, una transformación real del modelo municipalista y de Estado. De todo eso no hemos visto nada, absolutamente nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha logrado nada? Yo creo que ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Será que los poderes no quieren soltar? Porque yo he comentado que tuve la suerte después del desplazamiento de Ríos Montt, cuando quedó Óscar Mejía Víctores, tuve la suerte de estar en una reunión especial, llamémosle así, en donde hubo el anuncio de las elecciones, en donde Mejía Víctores toma la decisión: señores, van a haber elecciones libres. Y era una reunión muy cerrada, en donde estuvimos un sector ahí invitado, y dijo claramente: hemos tomado la decisión en el ejército de entregar el poder mediante elecciones libres. Pero dentro de 25 años estamos de regreso, porque los civiles van a ser incapaces de gobernar este país. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que hay 2 lecturas. Una, que los civiles llegaron sin agenda. Llegaron al poder sin conocerlo.
y estuvieron 25, 24 años luchando por llegar al poder, que en este caso la Democracia Cristiana, que tenía toda una base y era el único partido con escuela política, fracasó, pues. Porque llegaron sin agenda, en tanto que los militares tienen una agenda no propia, tienen la agenda del poder. Yo siempre he dicho que el ejército es la única institución que sabe hacia dónde quiere ir del Estado. De ahí el Ministerio de Educación, de Salud, de Trabajo, no saben hacia dónde van. Yo creo que no es que sepa a dónde va, sino tiene un objetivo definido, no por sí mismo. Todo ejército en toda sociedad humana nace para proteger los intereses de quien realmente ostenta el poder. Entonces siempre va a saber su objetivo. Siempre va a saber para dónde va. Porque hay un poder máximo que controla. Hoy, por ejemplo, tenemos un gobierno militar. Un gobierno que lo dirige. Están por todos lados. Que lo dirige un militar con un montón de militares en todo el país. Por sí mismo, el gobierno militar no es problema por sí mismo. Es problema en cuanto a su objetivo. Por ejemplo, si un cura se quita la sotana y quiere ser presidente, que lo sea. Pero no debe ser un cura vinculado con la iglesia, porque entonces entregas el poder. Ahora, ¿quién controla la iglesia? ¿O quién controla el poder del ejército? Un partido oficial que vinculado, veamos estas estadísticas, vinculado al poder económico, aprueban las leyes de telecomunicaciones y la ley Tigo. Me opuse, grité, pataleé, denuncié, fui a pedir incluso que el presidente derogara y no lo hizo. ¿Quién decide eso? El poder fáctico real que es el sector económico. Y simplemente chisquearon los dedos inmediatamente. Yo vi, ahí estaba en el Congreso. Líder dijo, yo vine a votar por la ley Tigo. Si solo es ley Tigo, me quedo. Si meten otras cosas, nos vamos. Así lo Líder y Patriota votan 50 años de licencia para el usufructo del espacio electromagnético sin pagar un centavo. 6 meses antes Perú había dado su espacio electromagnético por la mitad de tiempo y cobró 56 millones de dólares. Y se queja el Estado de que hay crisis, que no tiene dinero y entrega 50 años gratis a las telefónicas. Al canal del televisor. Pero no bajan los costos de la telefonía. Es que no era el objetivo. Petróleo. Entonces, ¿qué hacen estos nuestros diputados que votan a favor? Entonces, ¿en qué momento les podemos pedir cuentas para que nos respondan por qué votaron a favor? Ese es el gran tema. Hay que buscar y crear los espacios. Porque el problema es que de los 9 diputados de Alta Verapaz, ninguno quiere dar la cara aquí en Alta Verapaz. Ese es el problema. Yo por eso quiero agradecer públicamente que seas tu espacio, tu tiempo de familia, porque los otros 9 diputados desconocidos por completo. O lo peor de todo es que simplemente aceptan algún tipo de presión o algún tipo de motivación. Porque al diputado se le pega o se le paga. Esa es la consigna, ¿no? ¿Se le pega o se le paga? A ti te han pegado. Usted escoge. Y me han agarrado como lo que sea, como chinchín, dicen algunos. O sea, han tenido que poner los dedos así para recibir. Me han acusado de asesino, de promover terrorismo, de promover conflictos sociales. ¿Tráfico de armas también? Enemigo del sistema, hasta traficante de armas para movimientos sociales. Mira, te encargo una mierda. Pero ni onda sé manejar. Pero te digo, es tocar el poder. Entonces hay un poder económico. A los diputados nos reciclan, a los políticos nos reciclan. Cuando deja de servir al poder, te sacan. Cuando dejas de ser útil al poder, te echan. Entonces quiere decir que el poder no se da cuenta de que hay muchos diputados que ya deberían de ser reciclados. Por ejemplo, pero le siguen siendo útiles. Siguen siendo obedientes, se enriquecen por un lado, pero siguen siendo útiles al poder macro. Entonces no son diputados problemas. Al contrario, son útiles y el sistema los defiende. Y son de esos diputados que ya tienen 20 años, 25 años de estar en el Congreso. 25 años. Hay un diputado que no voy a decir su nombre, pero me dice, mira vos, Patojo, si seguís promoviendo esas leyes... No vas a llegar muy lejos. No, peor, me dijo. Yo tengo casi 30 años de estar aquí. Para la próxima ya no vuelvo, más a obligar a trabajar.
Nunca he trabajado en mi vida, man. Pero el problema es ese, que hay un poder. Lula lo dijo cuando terminó su primer periodo de gobierno. Y yo que creí que alcancé el poder con la presidencia. O sea, el poder no está en el escenario político, público. Eso hay que entenderlo. El poder está en el escenario económico. Ellos deciden quién va, quién no va. Y quienes nos atrevemos a hablar... Por eso es que dijo en una charla en la Universidad de San Carlos, un diputado que se la llevaba de príncipe Quechí, dijo que la política era esto, y sacó un chorro de dinero. ¿Esa es la interpretación? Sin duda, sin duda. Depende, hay Luego quienes tienen billetera más grande. Ajá. Hay quienes, y otros los que hacen el dinero, ¿va? Entonces, mira, por ejemplo, te voy a dar datos duros, difíciles en el país, que dan vergüenza. Si me preguntan por qué lucho por derechos de pueblos indígenas, les voy a dar datos tajantes. Creo que lo dije una vez acá, a las semanas que lo publiqué, como producto de una investigación de fiscalización que yo hice. Guatemala al año recibe 70 millones de quetzales de regalías del petróleo. Y eso aparentemente es muy bueno. Pero recibimos 70 millones. Y hay un artículo del reglamento que dice que el Estado le debe devolver gastos reembolsables a la empresa, y hay una fila como de una docena de ítems: uniformes, salarios, combustibles, maquinaria, impuesto del IVA, que impuesto suman 100 sobre millones. la renta, que suman 120 millones de O sea que el gobierno le paga a las empresas petroleras. Este país, por una decisión idiota mercantil, a nosotros los guatemaltecos nos cuesta 50 millones que haya un pozo petrolero en Guatemala. Esa es la verdad. Perdemos 50 millones de quetzales al año para que nos roben el petróleo. O sea que ese Fonpetrol es paja. Técnicamente es cierto, ahí está, porque nos dan los 70 millones. El ministro de Finanzas decía, mire diputado, pero si no, no tenemos flujo de cartera, no hay efectivo. Entonces nosotros tenemos que recibir esos 70 millones. Pero en vez de recibir, pero ¿por qué recibimos 70 y pagamos 120? O sea que tenemos políticos y pueblo pendejo. Así es, tristemente así es. Por no leer, Por no investigar. Por no investigar, escudriñar. efectivamente, pero aquí hay temas históricos, ¿no? Una familia Berché vinculada a las inversiones del petróleo y a la minería de oro en San Marcos, un magnate barquín, abogado y dirigiendo el bufete del petróleo, son sus empleados. Entonces, 2.000 millones de quetzales hasta agosto de este año, la SAT había devuelto a 5 empresas de IVA, devolución de IVA. 2.000 millones de quetzales. Roberto, esas cuentas son duras para el país. ¿Sabes cuánto nos da minería, petróleo, hidroeléctricas juntos al año? Nos dan 500 millones de quetzales. No es nada. Solo vos y yo y el pueblo que paga su tarjeta de circulación, ¿sabes cuánto pagamos al año? 700 millones de quetzales al año al fisco. La tarjeta de circulación de vehículos paga más que toda la industria extractiva que genera conflictividad en el país. Esto lo que quiere decir es que no es que vos estés en contra de las hidroeléctricas y la minería, No, sino yo que creo es un desarrollo, pero que en lo que estás en contra es en las dádivas que dan, despojo. en la forma en que no quieren reconocer. ¿Cómo funcionan las minerías en otros países? ¿No es de la misma manera? Te cuento, Finlandia, Suecia y Noruega. ¿De ahí mantienen sus economías? Mantienen economía en la producción energética, pero por ejemplo, hidroeléctricas pagan entre 50 y 60% de impuesto. Y ese impuesto no va al gobierno central, va directamente a las comunas. Es que mira, es que eso es lo que a mí me molesta también. Porque en los lugares donde hay hidroeléctricas no hay energía eléctrica para las poblaciones y son las más caras. Y son enemigos del desarrollo. Va. Y por ejemplo, la zona petrolera nuestra en Alta Verapaz no hay institutos, no hay centros de salud, no hay absolutamente nada
el ducto, para que también tomen nota, el ducto del petróleo. Según los informes del Ministerio de Energía y Minas, pasan ahí 9.500 barriles de petróleo diario. Y aunque nos metan la paja esa del cuento viejo de que es petróleo que no sirve. Eso es mentira. Absolutamente. Porque ese es el cuento. Sí, y por eso es más barato y por eso pagamos para que se lo lleven. 2, nosotros verificamos técnicamente. Yo fui abogado de un gerente destituido de la entonces Perenco. Con nuestro bufete, fue el único bufete que ha logrado en toda la historia embargar el ducto y los buques del petróleo por ese juicio que le metimos a Perenco. Entonces era la Basic. Entonces ahí nos dimos cuenta, técnicamente, reportan 9.500 barriles diarios, pero se llevan 30. A los 50 millones... Nos están robando 21. 30.000 barriles de petróleo diarios sacan en el país. ¿Ya nos están robando? 21.000. Por lo menos. Y de ahí reportan 9. Sí, porque nadie controla. ¿Quién está fiscalizando si son 30? El ministro si son de Energía 50? y Minas, el viceministro, te llegan al Congreso a decir, sí, pero es que el Estado no tiene capacidad para eso. Por supuesto no va a tener capacidad porque no tiene inversión y están pagando. Te roban el 60% del petróleo y todavía te hacen pagar 50 millones al año. Te roban el oro y resulta que oro, minería, petróleo e hidroeléctricas juntos pagan menos impuestos que nosotros los guatemaltecos pagando la tarjeta de circulación en el país. Eso es interesante que lo volvás a repetir para que lo entendamos todos. Porque al final yo formo parte de ese equipo de pendejos que somos parte de la sociedad. Porque eso es, o sea, a mí me da cólera y me recuerdo la canción he dicho siempre la canción de Cabral, pues. Sí. Somos tantos que ponemos gobiernos. No, y entonces cuando ves a un gobierno militar con esa disciplina, sabes que tiene objetivos, pero objetivos de otros. Es el Estado gendarme. El Estado gendarme que cuida los bienes de los poderosos. Entonces por eso está bien. Es más, hasta el CACIF le ofreció ampliación de su mandato. Usted termine de arreglar todo lo que necesitamos. Terminemos de abrir el paso de Trexa, terminemos toda la red de hidroeléctricas privadas, terminemos de ceder todo en minería, petróleo, oro, plata, níquel. Debajo del níquel todos sabemos, técnicamente está demostrado, se saca uranio. Guatemala siempre ha producido uranio en el store, nunca nos dimos cuenta, nos robaron el uranio y no son materias preciosas, son carísimas. Entonces, nosotros deberíamos estar viviendo de todo eso. Imaginémonos todo eso que se han robado. O sea, por eso es que se plantea una reforma profunda del Estado. Ese es el objetivo de los acuerdos de paz, una reforma profunda de Estado que nadie ha querido. No una cuestión cosmética. Hoy hemos tenido reformas cosméticas, vemos hoy el colapso de la Corte Suprema, el colapso del Tribunal Supremo Electoral, el colapso del sistema de seguridad del país. Entonces, yo creo que hay grandes debilidades para la sociedad, pero hay algo triste que yo puedo decir, y lo he afirmado. Muchos hablan de Estado fallido, de Estado colapsado, de Estado en crisis, de Estado debilitado. Pero no hay otro Estado en América Latina como el Estado oligárquico guatemalteco más fuerte, duro y resistente. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos dimos el lujo de declarar la guerra a Alemania. Sobrevivió a los 10 años de era democrática. Y vuelve a salir el Estado oligárquico y se planta. Sobrevivió a la guerra de 36 años. Y sale victorioso y firma la paz Arzú. Tenemos un Estado fuerte al servicio de una oligarquía criolla histórica. Ese es el tema. ¿Y cómo hacer para que ellos cambien de mentalidad, Milka? Porque eso sí está complicado. Son guatemaltecos también, son pues hay que pero que tocarles el corazón, más conciencia. Ya, yo no sé si tienen corazón más que billetes, ¿verdad? Pero yo creo que hay dos escenarios. Uno, tener un poco más de sentido social, conocer un poco más la realidad y la pobreza, en donde, por ejemplo, el departamento de Alta Verapaz es el primer departamento en pobreza extrema.
el segundo lugar en pobreza. Y tenemos un bello país con cardamomo, con café, con minería, con... Hasta el cardamomo, que es un grano importante para nuestra economía. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. De Cabón se podía juntar en un momento... Le estás hablando del territorio libre de Cabón, que sí, ya se van a declarar independientes. Producen achote y producen... Cacao. Sí, pero achote y pimienta fue la experiencia que yo escuché. Hasta 5,000 quintales. En la frontera de México, el achote lo puede vender uno entre 100 y 120 dólares el quintal. En Cabón, los coyotes, los transeros intermediarios, te obligan a punta de armas a que no pagues más de 100 quetzales el quintal. Quien paga, y fue un proyectito que yo impulsé personal, pagar, bueno, si pagan 100, pago 300 pues, y todavía gano un montón llevándolo a la frontera. Te ganas más del 100%. Pues sí, gano 300%. No 10 veces más como de manera usurera lo están haciendo los otros. Entonces me contacté con gente, no se pudieron sacar ni 2 camiones. Los asaltaron en el camino y con la amenaza. No pueden pagar más de 100 quetzales. ¿Y libre mercado? Entonces, ¿cómo? Tampoco es toda la oligarquía. Hay que ver cómo es que hay otras aquí escalas. hay políticos que han ganado las elecciones con sus fincas y el tráfico de cardamomo. El tema del cardamomo y en Alta otros que Verapaz se es meten un tema electoral. empresarios que se meten a política con tal de fortalecer sus empresas. Así es. Así es. Vemos cardamomeros, vemos gente que... bueno, digo yo cardamomeros, pero de cardamomo no tiene nada. No tiene nada. Ahí el político, otro que nace desde que es maestro de escuela y aprendió a robar, ¿va? Se robaba los libros y lo que podía en la escuela, y como dicen algunos, el maestro que no roba nada en la escuela, aunque sea a tiempo, ¿va? Entonces, ahí empieza. Hay un par de políticos que ahí empezaron, ¿va? Y con otros vínculos van subiendo. Se ve lo que nosotros llamamos y pusimos en la ley, el enriquecimiento ilícito progresivo alimentado por el ejercicio político. ¿Por estos tus pensamientos es que tenés persecución? Efectivamente. ¿Sentís persecución, amigo? Mira, yo he tenido 2 atentados en mi contra. Uno, por Cementos Progres, por la familia Novela, dirigido por 2 coroneles, el coronel Víctor Girón, que yo denuncié. Mandaron a matarme. Y pues allá arriba no me quieren y allá abajo tampoco, entonces aquí sigo. El cachudo y no me quiere todavía. No se ponen de acuerdo el cachudo y San Pedro. ¿Para dónde voy? Entonces yo los denuncié y denuncié 3 grupos paralelos. Hay una nueva modalidad. En la guerra, las empresas usaban al ejército para hacer sus fechorías. Después de la paz, tuvieron que contratar retirados del ejército para crear grupos paralelos, matar gente, perseguir, criminalizar, usar incluso medios. Uno ni enterado, y uno ve cómo hay operadores del ejército que los convierten en periodistas, los convierten en locutores, y entonces uno empieza a escuchar todo el bombardeo, ¿no? Cómo trabajan para eso, les pagan para eso, los forman para eso. Entonces yo descubrí un grupo paralelo. 24 líderes archis de Monteolivo, entrenados para matar, para saquear. Yo di los 24 nombres a la CICIG, di los nombres de quienes lo dirigían, por dónde sacaban el dinero para pagar, que fue una ONG que se llama CEDER, y lo denuncié públicamente. Denuncié los 32 nombres de grupos paralelos de Cementos Progreso, que hoy se enfrentaron con otros que también reaccionaron. Y resulta que me acusan a mí por denunciar. ¿Lo de San Juan? San Juan Zacatepeques en la capital, cerca de la capital. Entonces yo denuncié a los 3 coroneles que lo dirigían, 32 nombres, habían especialistas del ejército, investigadores del Estado Mayor de la Defensa, Policía Nacional y personas particulares. Claro, el Ministerio Público no avanza en esos temas. Y el tercer grupo paralelo que yo... ¿Cómo va a avanzar con 1,5 millones de expedientes pendientes? También, pero también hay una opacidad teledirigida, hay que reconocer. O sea, no hacen porque se le ordena que no hacen. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué al Congreso,
Una de las primeras fiscalizaciones que hice fue la deuda flotante. Ya se va a acabar este gobierno, dicen entre políticos. Y viene un empresario de la construcción, pues dame mi contrato. Bah, aunque sea andar limpiar, dragar río. No lo hagas, pero ya se acaba. Y como el dragado no se ve, y eso El dragado no se ve. Entonces ya lo hice, informás que ya lo hiciste. Y pones tu subempresa para que lo supervise y te llevas 96 millones en dragado. Y por eso es que cada vez hay más inundaciones porque se gastan en dragados, pero no existen. Cuando llegó este gobierno, sus primeros 6 meses, 11.000 millones de deuda flotante entre muchos contratos como el dragado. Contratos verbales. Son las empresas iban a cobrar. Pero lo hizo, saber, pero ya me deben. 11.000 millones, Roberto. Entonces yo pedí fiscalización a la Contraloría General de Cuentas. Ay, esa es otra carabina de Ambrosio. Pero la señora por lo menos dijo, es cierto, hay 11.000 millones, son deuda ilegal, dijo. No debe pagarse y hay que iniciar procesos. Bueno, la escucho. La obligué a presentar la denuncia, pero ahí me jugaron feo. Presentó la denuncia sin ninguna información. El MP, el encargado de investigar, pasan 6 meses sin investigar. Presenta la acusación al organismo judicial y se lo presenta al famoso juez Villatoro. Y el juez Villatoro, a los 6 meses le dice al MP, le doy 6 tanto plazo para que me mande las pruebas que tenga. El MP dice, no tengo pruebas, no me dio tiempo para buscar. Y la Contraloría, yo ya no tengo más información, lo que le di, eso es todo lo que tengo, eran 2 páginas. El juez Villatoro dijo, en virtud de que no hay pruebas, sobresee el caso. 3 meses. Mucho gusto. Al año, 7.000 millones de deuda flotante ya habían sido pagadas. Entonces yo fiscalicé, yo lo demostré, presenté mis pruebas al MP, a la Contraloría, forcé la denuncia. Pero el sistema dio un machetazo. Legalizó 11.000 millones de quetzales. Pero lo que me estás dando a entender es que el sistema está a la orden del poder económico. Así es, así es. O sea, aquí se cumple la ley para mis amigos y la justicia para mis enemigos. Así es. Aquí el sistema lo ponen al servicio de ciertos sectores empresariales. Entonces es una cadena, porque hay grupos de poder económico que asaltan el poder. ¿Cuántos millones, por ejemplo, 96 millones de quetzales al año que manejaría en los consejos de desarrollo la gobernación? Si es cierto, ese 10%, ¿cuánto queda? 10 millones para el funcionario que tome decisiones. Pero el 10% todavía ya le bajaste mucho. Poniendo ejemplos. Entonces las empresas, una empresa se fue a quejar conmigo. Mire, diputado, me dijo, ayúdeme. Me están sacando el 40%. Sí. Yo el 20%, pues todavía puedo. Pero ya 40% ya no sale, dicen los comerciantes. Entonces denuncié, por denunciar, el diputado Roberto Villate, vinculado a esas empresas, me demandó a mí por interferencia, por influencia de poder y por tráfico de influencias. Tuve que litigar 1 año defendiéndome y demostrándoles. Y sale en la prensa diciendo, Amílcar Pope está beneficiando quiere para que sus empresas tengan esos contratos. Empresas de turismo, yo no tengo ninguna empresa de turismo. Lo que me ha dado de comer ha sido mi bufete, que todavía sigue vivo. Y de ahí, pues, mi sueldo. Yo no tengo nada. Pues díganme dónde están esas empresas de turismo. En política, un prensazo, una noticia así, hace daño y de aquí a que uno dé explicaciones. Yo no iba a salir con mi cartel, no tengo empresas. Tuve que litigar 1 año para que la Corte Suprema finalmente desestimara el caso. Pero bueno, yo me siento orgulloso de que tengo todavía en juicio 26 alcaldes denunciados por distintos actos de corrupción. ¿Qué alcaldes tienes denunciados, si te recuerdas, de los de Alta Verapaz? Por ejemplo, en Alta Verapaz, Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Cobán, tengo contra... Lanquín, en el caso de Lanquín, ¿por qué? Lanquín, fíjate que ahí fue un poco obra fantasma. Senaú también. Obra fantasma. En Senaú se acaba de desaparecer un tractor. Un tractor de caite, de esos enormes. Se hizo uno. Más pues, otro vehículo. Ahí yo parto de lo siguiente. Primero pido los informes.
de ejecución presupuestaria del mes. ¿A las municipalidades? A las municipalidades. Y logré, el año antepasado, crear una norma donde obliga a todos los alcaldes a presentarme, a mí como presidente de la Comisión de Probidad o Transparencia, fui presidente de la Comisión de Transparencia y ahora estoy en Probidad, donde obligo a todos los alcaldes a que los primeros 5 días de cada mes, de manera virtual o por escrito, me presenten un informe de ejecución financiera. Y eso no lo puedes compartir en un momento dado, claro, Amílcar. Claro. Y porque hay que darle a conocer a la población cómo están manejándose las cosas de sus pueblos. Yo impulsé la creación de una comisión de transparencia aquí en Alta Verapaz, que debo reconocer que me cuesta estar activándolo yo personalmente. Yo pensé que creando el espacio la gente se iba a motivar, pero primero nos peleamos. Pero era un espacio, por ejemplo, crear cabildos abiertos. Yo puedo citar a alguien de la Contraloría General de Cuentas, revisemos el presupuesto de Cobán, revisemos las obras. ¿Cuánto costó el quintal de cemento que compraron para la calle de la vecindad? ¿Cuánto costó el hierro que le pusieron a tal cosa? Y uno tiene derecho, el acceso a la información pública. Entonces, crear esos espacios de discusión local, comunitaria, de barrio. Perdón, te interrumpí. Me decías Senaú, Lanquín, Cobán, Fray. Creo que solo. Pero hay en otros departamentos. Logré, por ejemplo, ya quitarle la inmunidad al alcalde del Tejar Chimaltenango, al alcalde de Xela, al alcalde de San Francisco Petén. Ahí tenía denunciado San Francisco, Sayaché, Poptún y San Luis, si no estoy mal. En Huehuetenango le quitamos ya la inmunidad al alcalde de este pueblo que está lleno de coyotes, dicen. Soloma. El alcalde de Soloma. Al de Escuintla, al de Palín. Bueno, no me voy a recordar de todos. 26 alcaldes. 8 ya perdieron la inmunidad. Yo mismo enjuicié al alcalde de Antigua Guatemala y a su corporación. ¿Cómo miras esta situación? Porque, por ejemplo, solo Lanquín en un año gastó en abogado o abogada, solo en asesoría, para defenderse de estos procesos que les estás iniciando, más de 700,000 quetzales. ¿Se vale que se gaste fondos de la municipalidad pobre para una defensa que es producto de corrupción, pues, de su corrupción, o de dudas sobre el manejo de fondos? En todo caso, más de 100,000 quetzales al año no debería gastar. No debería. Digo promedio. ¿Por qué? Porque lo único que debería hacer es contratar a un abogado a tiempo completo para que lo defienda. Claro. Y entonces pagas y sale más barato y no gastas mucho. Ahora, el problema es que es corrupción otra vez. Vienen bufetes incluso de la capital que hacen contratos con los alcaldes, bajo la promesa que les van a transar. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista de estos abogados que defienden la corrupción? Ahí hay un problema ético. ¿Verdad? Ahí hay un problema porque ético. Realmente es cierto que todos tenemos derecho a la defensa, pero tampoco voy a defender éticamente algo que estoy viendo que es corrupción, pues. Sí. No, ahí hay un problema ético de la carrera, ¿va? No es que uno abandone a la gente, ahí está la defensa pública penal en todo caso, pero para que cuide el debido proceso. Pero yo creo que el abogado, y ahí es donde hay muchos abogados que también se enriquecen. Claro, porque y cuando influís para que la Corte de Constitucionalidad, gracias al compadrazgo, beneficie también haga influencia en algunos otros. Porque ese es el cáncer de la corrupción. Ese es un tráfico de influencias. Claro. Y eso está penado ya por la ley. Totalmente, ya hace 2 años. El tráfico de influencias por compadrazgo, porque tenemos conocimiento que aquí hay algunos abogados que influyen en la Corte de Constitucionalidad, en el organismo judicial, para ordenarle a ciertos jueces locales para que oculten las cosas. Ahora el caso de Woody Rivera y solo de una conversación, ahí hay delitos. Entonces no digamos cuando se materializa. Hace 2 años creamos la ley anticorrupción y se crearon los delitos de testaferrato. El testaferro que uso sí, porque los alcaldes compran fincas a nombre de sus hermanas. Así que es. Eso ya es testaferrato, porque está utilizando un testaferro para su enriquecimiento ilícito. 2, creamos el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en contratos con el Estado.
Todos sabemos que hoy la municipalidad se va a debatir entre dos empresarios. Así es en la capital y así es en muchos lugares. Entonces, ¿cuánto va a poner? Todos dijeron, yo no sé si es cierto, pero en Cobán todo el mundo maneja de que una familia con 25 millones compró el espacio en Alta Verapaz en un partido. Y la otra familia está haciendo sus esfuerzos por recuperar con una cantidad similar. Entonces, sale cierto que aquellos 96 millones del presupuesto van para allá. Y de ahí más, y de ahí la corrupción. ¿Cuál sería? Porque hablamos sobre tu experiencia en instalar acá una comisión de transparencia. ¿Cuál es tu mensaje a la población? Porque vuelvo otra vez, lo que pasa es que somos unos pendejos. Sí, hombre. Yo creo en dos caminos, y por eso, Roberto, estoy O sea, que como que el pueblo lo ve normal, como que estamos felices y contentos con que la corrupción sea galopante, que esté a puertas abiertas, no importa que se enriquezcan, no importa que no hagan nada. Con que nos den un poquito, dicen ahora. Exacto. Con que repartan. Entonces, ¿cuál es tu mensaje ahí? Yo pienso que hay dos cosas. Uno, yo represento un partido y no voy a decir que mi partido es lo mejor que hay. Hago mis esfuerzos para que sea bueno. Primero, yo creo que hay que participar políticamente. Participar no significa simplemente ir a votar, porque nos adiestran para votar. Aquí Esa hay que es la democracia electoral. Claro, hay que ejercer la democracia electoral y crear un mecanismo de participación política en donde sea más democrática la participación de los candidatos, haya escrutinio público de sus candidatos en sus partidos. Yo tengo cuentas en las redes sociales y me insultan por cualquier cosa. Voté por esta junta directiva, me están insultando que si recibí 300,000, que si vendí la CICIG, que... No, eso es mentira. La CICIG vive jurídicamente en el país porque la Constitución dice que es el presidente de la República en el ejercicio de la política exterior quien toma esas decisiones. O sea, es el presidente que va a ir a Naciones Unidas a pedir que se amplíe. El Congreso no tiene nada que ver. Entonces, nadie pactó algo que no tiene facultades para hacer. El Congreso no tiene ninguna facultad. Y no creo que tengas tanto poder como para hacerlo. Y yo no voy a tener el poder para hacerlo, pero bueno. Podés influir, pero no el poder. Entonces, podés incidir, pero no el poder. Puedo hacer mi berrinche, pero de ahí la decisión la toman quienes tienen el poder. Entonces, participar, y yo les respondo cuando me critican. Pero me imagino que como usted no votó por mí, porque yo no soy de Alta Verapaz, por ejemplo, diputado de Alta Verapaz no soy cobanero, sí, pero no soy electo en Alta Verapaz. Por listado nacional. Sino por listado nacional. Entonces yo le digo, mire, ¿quién es su diputado? ¿Cuántas veces lo ha cuestionado como me está cuestionando a mí? Hagámoslo. Yo lo acompaño, yo me encuentro ahí los diputados de Alta Verapaz y les digo, muchachos, vayan a dar explicaciones, se ríen. Se ríen porque nunca llegan, nunca van a darlo. 2. Hay un juez maravilloso que se llama sociedad civil y que no hemos sabido potencializarlo. Sociedad civil puede poner y quitar gobiernos. Pero si la sociedad civil es cobarde. Por eso digo, eso es lo que hay que fortalecer. Desde la organización comunitaria, el cuestionamiento, los cabildos abiertos. ¿La educación abiertos. tal vez? ¿Educación a un nuevo concepto de ciudadanía, Amílcar? Pero no lo debemos hacer más complicado. Yo creo que la gente con... Dos cosas tiene que tener la gente, como dicen los filósofos viejos. Curiosidad y ánimo de participar. Ánimo de hacer. Mire, yo no sé nada, pero miremos el presupuesto, pues. Es que tiene miedo la sociedad. Eso sí es cierto. Y ahí vienen los efectos de los gobiernos militares. Los gobiernos militares infunden miedo y terror. Y con el miedo y el terror son las garantías de los gobiernos de impunidad. Si por ejemplo, en Lanquín, una cuestión de ingobernabilidad, Cajabón, Senaú, es decir, empezamos a hacer un listado. Y yo creo que... ¿Quién llega hasta allá a ver y revisar? Sí, y la amenaza, la intimidación, aquí mismo en Cobán. Por ejemplo, un reto para cualquier televidente que nos escuche, grupo ONG, etcétera. Todos los alcaldes deben por mandato legal tener una página web de ejecución presupuestaria. Es la que me estabas hablando. Claro. Hoy el alcalde que no lo tenga, yo invito a cualquier ciudadano
a que lo demande por el delito de incumplimiento de deberes. Yo ya tengo 26 casos demostrados. Por ejemplo, hay un grupo, el grupo del Observatorio Ciudadano para la Paz en CNAU, que ha requerido, en base al acceso a la información pública, y les rebotan diciendo de que no son una asociación reconocida y con personería jurídica. La ley no está pidiendo... Fíjate Esa es que la única ley sin formalismos. Totalmente. La Corte de Constitucionalidad aceptó que doña Amelia Lacan de Klein, sin personalidad jurídica, fuera parte del proceso del amparo que yo interpuse contra el alcalde. Porque dijo, es un sujeto de la ciudadanía. Claro. Para mí es una gran conquista, no tiene ningún tipo de reconocimiento pero si legal. la Constitución dice cuáles son nuestros derechos ciudadanos, la Constitución Pero lo dice. muchos jueces, aquí el tribunal de la sala de apelaciones, me lo rechazó, como ellos dicen en latín, in limine. ¿Por qué? Porque se le roncó la gana. ¿Sí? Entonces yo tuve que ir a la corte a quejarme en un recurso que se llama ocurso en queja. Y se le dio a los magistrados de Cobán 24 horas para que admitieran el amparo. Y seguimos peleando. O sea que los jueces, yo he dicho, y lo sigo sosteniendo, es que el sistema de justicia está en manos de los políticos. Sí, sí. Responden a los intereses. Sí, sí, así es. Porque incluso he sabido de jueces que previo a hacer un dictamen llaman por teléfono a un diputado o a un político. Dice, mira, fíjate que tenemos este caso, ¿qué hacemos? ¡Hola! ¿Qué es tu punto de vista ahí? Yo hice ese mi amparo, he interpuesto denuncias. Y a los 2 días me habla un diputado, mira hombre, ¿por qué? ¿Y cómo sabes? Inmediatamente llama, tristemente. ¿Por qué? Porque son sus electores. Yo por eso sigo peleando en una carrera judicial más honorable, menos politizada. Pero ¿qué hacer? Porque ahorita está en ese dilema. ¿Qué va a pasar? Yo creo que hay que reformar ¿Cómo visualizas la ley. eso? ¿Qué va a pasar? Yo ¿La CC que va a interrumpir el proceso? Porque la cuestión de las comisiones también son la carabina de Ambrosio. 11 facultades de Derecho y 2 sin alumnos. Echadas por la borda. O sea, ahí quedaron las universidades, todas quedaron mal. Mal, muy mal. Ahora, yo ejemplo creo que es necesaria la reforma. Pero ¿qué va a pasar con esta cuestión de la Corte de Constitucionalidad? ¿Visualizás? Dos ¿Se opciones repite el tiene. proceso? Yo veo muy difícil repetir el proceso. También. Yo lo veo que le van a dar luz verde. En los últimos 3 meses aparecieron otras 2 facultades de Derecho. Nos vamos a acomodar. Bueno, ya estuvo, ya que vaya, pues. Y lo que va a pasar es que van a llegar magistrados condicionados políticamente otra vez. Ahora, yo lo y que nos creo, van a meter el cuento, creo yo, de que van a haber reformas a futuro. Eso sí, ese es el primer El paso. Cuento, el segundo, cuento de la... Nos lo van a regresar al Congreso, creo yo. Para que siga circulando dinero. Para quitar a 2. Y sin duda, algunos intereses económicos pagan. Porque aquí se compran jueces. Muchos saben que ser magistrado de la Suprema era manejar con quién lo iba a apadrinar. Claro. Y ese iba a financiar todo. Entonces ya iba con la voluntad comprada. Entonces, yo creo que quieren mover a 2. Hay 4 que quieren mover, pero creo que se van a mover a 2. Y bueno, habría que ver hasta dónde el Congreso logra consensos. Yo creo que ya no lo va a lograr con líder, dada la pugna que se ha dado. Y creo que van a tener que opinar las otras bancadas. El Patriota se ha reducido bastante. La UNE se ha fortalecido por su capacidad de maniobra. Esta junta directiva nueva muestra cómo el Patriota tuvo que ceder y salir de la presidencia. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que ningún partido político tiene poder de decisión, en tanto que viene el ángel de la democracia y toma sus decisiones. Ese es otro tema. El cobro de la factura de la próxima campaña, ya anticipada, ese es cobro, pago de factura anticipada por campaña. Pues. Así es. Entonces, algunos no entramos ni a opinar a eso, porque no salimos en televisión. Hay que ir a firmar vales a Miami. Entonces, no hacemos eso, pero los que lo hacen. A quemar incienso a Así Miami. es. Entiendo de que dicen que hay vales, entonces firmas endeudándote. Y ahí está fregado porque endeudas el partido. Claro. Cuando ya no tenés capacidad de pagar, entonces te cobran.
hasta el mismo Tribunal Supremo Electoral te cobra. Porque bajo la figura de la supervisión, te dice, usted gastó en televisión tantos millones, presente las facturas. Y como no las tenés porque fuiste a firmar vales, te fregaste. Tienes que ir a pagar. Mira, hablando del Tribunal Supremo Electoral, ya se están dando los acarreos de municipios a municipios. ¿Ustedes no han sugerido al Tribunal Supremo Electoral que ponga ya un alto? Porque hay comunidades que están muy cercanas a otros municipios o por intereses políticos ya con un año de anticipación están llegando a actualizar a gente que no corresponde a esos municipios. Yo he sido de la idea que se debe, pero con carácter urgente, y te lo planteo así para ver si puedes hacer algo, es que el tribunal ordene mediante una resolución o algo en donde la persona certifique su domicilio. Porque yo no puedo decir que vivo en las cuevas de Santa Cruz, Verapaz, si yo estoy viviendo en la zona 3 de Cobán. Sí, pues. Tendré que pedirle a alguien que me certifique el cocó del no sé, pero no puede ser que solo porque yo por mis pistolas llegue y diga, ¿cómo miras eso? Aquí hay un riesgo, obviamente, para aumentar padrones o disminuir padrones. Por supuesto. O para utilizar el voto. Simplemente sacan el voto de un lugar y lo llevan al otro lugar. Por supuesto. Ya no necesitan falsificar nada. Por supuesto. Ahora, a eso me refiero. legalmente se hace lo que antes se hacía como comprar dobles cédulas. Ahora tu único mecanismo legal es simplemente cambiar de domicilio y ya tenés a tu voto garantizado. Así es. ¿Qué hacemos ahí? Ahí efectivamente el tribunal tendría que tener una capacidad de control. Una norma. Y reglamentar el cambio de domicilio. Efectivamente, yo voto aquí en Cobán, tengo intereses en Cobán, nací en Cobán y quiero seguir votando en Cobán. Pero cuando actualicé mis datos, y eso lo tengo que revisar aún, pues me pusieron la dirección de la capital y ahora resulta que tengo que ir a votar allá. Te aparece el 001. Así es. Ya no te aparece el 1601. Ya no. Entonces yo eso en el DPI lo tengo que revisar para ver y garantizar, por lo menos mi deseo es seguir votando aquí. Entonces, pero todo eso muestra de que efectivamente hay un espacio y un escenario de tráfico de voluntades. Entonces la gente ni cuenta se da. Por ejemplo, incluso nosotros tuvimos algún par de reparos en el tribunal con líderes nuestros afiliados al partido, directivos. Por ejemplo, un directivo de Carchá vino a actualizar sus datos y pusieron, vivo en Cobán, pues. Entonces ya en el Tribunal Supremo Electoral me lo bajaron y me quitaron la estructura, porque el que estaba en Carchá resulta que ya es de Cobán. Entonces, ¿pero por qué? Porque simplemente trabaja aquí, le era más cómodo acá, y qué ocurrencia, ¿va? Pero también no hay un mecanismo de control serio que permita garantizar que no se jueguen con esas masas de votos en comunidades. Pero Amílcar, mi propuesta es que ya el lunes toques ese tema a alto nivel. Con mucho gusto, lo voy a hacer. Porque esto se está generalizando. Sí, yo no había evaluado ese tema. Se está generalizando, están llegando cerca de 20, 25 personas diarias a cambiarse de domicilio. Sí, pues adrede, va aquí. Claro, o sea, ya es una movilización. Acarreo, sí, ya es de mala fe. Claro. De mala fe. No es porque el ciudadano se haya cambiado de domicilio por cuestión laboral. Que viva o trabaje, ¿no? No. Bueno, Amílcar, ¿qué visualizamos en el próximo año? Ya estamos con una nueva junta directiva en el Congreso, nos guste o no, ya está ahí. Tenemos el impasse del sistema de justicia, va a pasar, le van a dar luz verde los de la Corte de Constitucionalidad, así pataleen algunos sectores que no están de acuerdo con este procedimiento. ¿Qué se visualiza para el próximo año? Primero, tristemente, una campaña electoral bastante violenta. Eso parece que es la primera proyección. Segundo, no veo, y ahí invito a la juventud, a las mujeres, no veo un relevo en el ejercicio político partidario en el país. No lo veo. Veo otra vez los mismos caciques encabezando listas, veo otra vez los mismos, con todo respeto a las canas, ¿verdad?, a los mismos viejos canosos otra vez. O sea, hay un reciclaje de sí mismo. Yo no voy. En partidos, deberías, en partidos, pero sí hay una imposibilidad de juventud
de mujeres, de indígenas, lo veo muy pobre. Entonces yo creo que el próximo año tendremos más de lo mismo, solo se cambiaron tacuche algunos. Yo te preguntaba cómo vemos a los políticos altavarapacenses el próximo año. No vemos cambios. No hay 2, 3 juventud. partidos nada más están planteando caras nuevas. Alguna cara nueva, sí. Y tercero, yo sí creo que hay el momento frente a la crisis institucionalizada. El momento, nunca es tarde, de organizarnos más como sociedad civil. No importa si no es por un partido, pero como sociedad civil para fiscalizarlos. Hoy más que nunca Guatemala tiene mucha legislación que ampara la labor ciudadana de la fiscalización. La observación ciudadana, la auditoría ciudadana, el acceso a la información pública, incluso el funcionario que no dé información pública puede ser procesado. Entonces la gente tiene que saber eso. Nosotros hicimos varios ejercicios hace 2 años, no sé si te recordarás, como Comisión de Transparencia impulsé un diplomado sobre fiscalización ciudadana con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Guatemala. Lo estamos haciendo en Chimaltenango, lo estamos haciendo con jóvenes de la Universidad de San Carlos. Tengo 260 jóvenes ahí participando de cómo ser más proactivos en el escenario político del país. Y no te estoy hablando de afiliación, que muchos me han dicho, estás perdiendo tu tiempo en vez de afiliarlos y hacer para el partido. Yo creo que no, yo creo que la gente necesita... hacer ciudadanía. Claro, exacto, el gran reto es hacer ciudadanía. Entonces, cuando el ciudadano es crítico e informado, toma sus decisiones. Y yo espero que tome la decisión correcta porque estamos haciendo lo correcto. Pero no porque le forcemos en una lógica de mercado y de marketing, de meter símbolo, porque eso es idiotizar a nuestra población. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es generar una capacidad crítica de la ciudadanía. Y ese es el gran reto. Y solo la ¿Perder ciudadanía, el miedo? con el ejercicio de derechos y ciudadanía, estamos perdiendo el miedo. Ese ejercicio va a hacer que pongamos gobiernos No, incluso más capaces y denunciar nuevos. a cualquier tipo de funcionario. Lo que pasa es que hay pánico y no entiendo. Ya, nos quedan como 2, 3 minutos. ¿Tú todavía crees en los consejos de desarrollo? Se han pervertido mucho. La otra vez te propuse que Hablábamos, había que hacer una reforma, sí, que el gobernador no sea el presidente del Consejo de Desarrollo. Sí, porque ese es ¿Has el hablado motivo. eso ya? Lo hemos hablado, de hecho te cuento, tengo en discusión en la mesa técnica de trabajo nuestro de la Comisión de Probidad varios temas. 3 temas relevantes te quiero compartir. 1, la revisión de los consejos de desarrollo. Y estamos haciendo consultas, estamos mandando peticiones a instancias que para han ver cómo está trabajado el tema. funcionando, cómo están funcionando. ¿Y qué proponen para ¿Qué mejorarlo? mafias hay atrás? Por ejemplo, cómo hacen cuando los cocodes firman renuncias a obra y les dan sus 5,000 pesos para hacer lo que llaman el limpiado de olla, como dicen, y llevarse todo el dinero y reprogramarlo. Eso hay que evitarlo. 2, la ley de probidad, para hacer públicas las declaraciones de probidad. Yo no tengo ningún problema que la gente, si quiere saber, que sepa qué tengo y qué no tengo. Claro. Y que cuando entré, qué tenía y qué no tenía cuando salí. Yo creo que es importantísimo en el marco de la transparencia del ejercicio político. Y 3, la eliminación del secreto bancario. Solo el secreto bancario nos significa la pérdida al año de 10,000 millones de quetzales de impuestos sobre la renta y un lavado de dinero de 25,000 millones de quetzales en un año. Narcotráfico, crimen organizado, tráfico de ilegales, trata de personas, etcétera. Aunque ahora ya etcétera. algunos políticos ya no piden cheque, ni aceptan cheques, sino solo en efectivo, ni lo depositan en el banco, sino lo tienen en sus casas. Pero fíjate que ese es un mito. ¿Será? Los bancos del sistema son cómplices. Entonces te buscan, te llevan, ahí llegan los camioncitos hasta la sede de algunos dueños de partidos para la repartición. Y ¿Cuál es tu mensaje ya en 2 minutos creo que tenemos? ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno central, para los funcionarios públicos que se sienten intocables, déspotas, abusivos, corruptos? ¿Cuál es tu mensaje? Porque todavía tienen un año para cambiar, para enderezar cosas. ¿Sí?
No, yo lo he dicho. Porque son servidores públicos, claro. No son nuestros jefes, no son nuestros patrones. Nada. Yo lo he dicho mucho en el Congreso. El ser funcionario público lo ha demostrado la historia. Usted decide, o regresa a casa con la frente en alto, o se va al cementerio con el nombre manchado y la condena a la familia, o a la cárcel. Ya hemos tenido presidentes, expresidentes, no solo del Ejecutivo, sí, expresidentes de la Corte Suprema, del que han ICS, ido a la cárcel. presidentes del ICS. Y de funcionarios altos como ministros y lo del ICS que han ido de a la gobernación. cárcel. Entonces uno nunca tiene el poder absoluto de la impunidad. Por lo menos podemos tarde o empezar. temprano, y aunque sea lenta, la mano de la justicia los puede llegar. Los puede alcanzar. Y entonces yo me siento orgulloso de la ley de anticorrupción que logramos aprobar, del enriquecimiento ilícito, en donde se puede denunciar a los políticos por lo que tienen y no pueden demostrar cómo lo obtuvieron. Entonces, aquí el gran mensaje, tanto para los políticos, pero fundamentalmente para la sociedad, que es la única que va a hacer cambiar a los políticos, es que fiscalicemos más, que participemos más, y que independientemente por quién voten, cambiemos las caras, ya no votemos por los mismos. Yo creo que una renovación estructural de los políticos, una renovación orgánica de los políticos en Guatemala le haría muy bien. Tu mensaje es que en donde veamos un listado donde hay de los mismos, mejor voltear a otro lado. Voltear aunque no compartamos. Y yo reto a las mujeres, que participen las mujeres, que participen los jóvenes. Aquí el poder, como hemos dicho histórica y tradicionalmente, el poder no cede, el poder arrebata. Entonces hay que pelear los espacios. Muy bien. Gracias, Roberto. Realmente, Amílcar, no tocamos un punto importante y creo que en la próxima lo podemos hacer y me queda el reto de invitarte, es decir, de convencerte o ver cuando estés por acá. Con mucho gusto. Sobre la cuestión del desarrollo de las comunidades. No podemos tolerar que nuestro departamento ocupe el primer lugar en extrema pobreza. Sí. Entonces tenemos que hablar cuál es la alternativa, porque hay sectores muy recalcitrantes, muy conservadores, que dicen que al indígena hay que dejarlo en su pobreza. Ahí es feliz y no hay que tocarlo. Yo no soy de esa idea. Todos los seres humanos necesitamos crecer. Claro. Entonces, espero que en una próxima oportunidad podamos platicar, Amílcar, y gracias por estar. Y disculpas por interrumpir tu actividad familiar. Siempre estar aquí en este espacio. Muchas gracias, amigos. Gracias. Muy buena suerte y hasta una próxima oportunidad por un periodismo sin ataduras. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.